Hoy vamos a realizar un roscado en una tubería. Esta tubería alimenta un baño que entra por aquí la tubería y el baño fuga en la pared. Como no queremos picar la pared, como no tenemos ninguna llave que pueda cortar el paso del agua a ese baño, vamos a instalar una llave, ¿vale? Lo primero, esa llave va por un jardín en que tenemos aquí la tubería, que es de PVC de roscar. Es de 1,25 pulgadas y entonces esa tubería va por ahí y entonces vamos a picar donde queremos situar la llave, ¿vale? Picaremos aquí el jardín y haremos un agujero para situar aquí una llave. Aquí os enseño la cocina, que tiene mucha humedad en la pared, pero no hay ninguna llave que pueda cortar el agua que le entra a este baño. Tenemos aquí una llave, pero la fuga está antes de esta llave, con lo cual queremos tener una llave fuera para poder cortar y luego reparar esto. Más o menos calculando cómo va la tubería, pues hacemos donde vamos a querer situar la llave un agujero. Pues eso, tenemos aquí sacho, debe ser la pala recta, tenemos pico, ¿vale? Para ir haciendo el agujero. Vamos picando y luego excavando el agujero. Excavando hemos encontrado la tubería, hemos fallado un poquito, pero bueno, al final apareció la tubería. Tenemos que tener cuidado porque también va un cable eléctrico cuando excavemos, pero bueno, vamos a hacer un agujero todo alrededor de la tubería para poder meter cómodamente la terraja, cortar, meter la terraja y roscar. Tenemos aquí la tubería, que vemos ahí el cable eléctrico, decíamos que hay que tener cuidado, y nos ha pasado una cosa, que es que hemos cortado ahí un poquito la tubería y veis la fuga de agua que se ha generado. Bueno, no pasa nada porque ahí es donde vamos a poner la llave, pero bueno, que veáis lo frágil que es, que le he dado así un poco de refilón con la hoz, bueno, con el pico y la he perforado. La tubería, ¿vale? Que le hemos hecho una marca aquí en el deslante porque hemos cortado el agua de toda la casa para que no fugue. Y entonces vamos a cortar un poquito antes y un poquito después, ¿vale? Para poner la llave. Con esta llave inglesa que mide, podemos medir, porque aquí no tenemos el calibre, que es de 40, ¿vale? La tubería, o sea, es de 1,25 pulgadas. La tubería es de 1,25 pulgadas. Tenemos aquí una llave de 1,25 pulgadas y para poder colocarla tenemos pensado utilizar un manguito roscado de 1,25 pulgadas, luego una reducción de 1,25 pulgadas a 1 pulgada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el recorte 3 piezas, que nos permite jugar con el apriete. Entonces luego luego tenemos una reducción de 1 pulgada a 1,25 pulgadas, machón reducido, y luego una llave de 1 pulgada, que es la que vamos a situar aquí, la llave de 1 pulgada. Entonces vamos a cortar por aquí para que nos quepa todo, ¿vale? Y empezamos por aquí arriba, cortamos aquí para meter la terraja de 1,25 pulgadas. Y vamos a meter esta pieza. La terraja que vamos a utilizar es una terraja manual, que es esta, ¿vale? De Rems. Esta es el accesorio, ¿no? Que vamos a usar. Esto se mete así y tiene que llegar el tubo hasta más o menos hasta el tope para quedar roscado. Limpiamos bien la tubería. La tubería debe estar poco dañada para que rosque bien. Tiene alguna rayita, pero bueno, no creo que haya problema por eso. Entonces ahora vamos a cortarla. Una sierra de mano, ¿vale? Que tenemos aquí, intentando pues eso, que el corte quede lo más perpendicular posible a la tubería, ¿vale? La tubería, como digo, lo más perpendicularmente posible al eje de la misma, y sale agua porque bueno, había agua en la tubería. Esperamos a que salga y seguimos cortando. Hemos cortado ahí, podemos cortar aquí para poder meter cómodamente la terraja también. Hemos cortado el tubo con cuidado de no tocar el cable, y como no nos quedó muy recto, lo que vamos a hacer es cortar un poquito más, ¿vale? Porque ahora tenemos más, ¿no? Como teníamos el tubo en medio,
no nos dejaba cortar bien. Más o menos esto es como nos va a quedar, ¿vale? Vamos a tener que meter al final 2 racores 3 piezas para poder encajar todo. Y lo primero vamos a roscar aquí. Bueno, todo esto estamos teniendo muchos problemas para roscar esta tubería, porque esta tubería es de un espesor muy fino, no está pensada para roscar, está pensada para pegarse. A pesar de ser de medida en pulgadas, pero vemos que esta no es muy espesa, muy fino. Fijaros otra tubería que sí que está pensada para roscarse, que es de 1 pulgada, y vemos como es mucho más espesor, ¿vale? Por eso este nos está rompiendo todo el rato. Está pensada para pegarse y si cogemos, mide 42, pero si cogemos un accesorio de 40, vemos que el accesorio de 40 nos va a funcionar, entra bien aquí, y si lo pegamos nos va a funcionar. Entonces el otro lado no lo vamos a roscar, lo vamos a pegar, ¿vale? Incluso tienta cortarlo roscado y pegarlo mediante pegamento. Esta no es para roscar, pero bueno, la hemos roscado porque teníamos que cortar la tubería, cortar el paso de la tubería para poder seguir usando el resto de la casa. Hemos roscado la tubería porque necesitábamos poder cortar el paso del agua para poder seguir teniendo agua en el resto de la vivienda, ¿vale? Roscado una tubería que no es de roscar, que es de pegar, pero luego la cortaremos ahí y la pegaremos. Para roscar aquí lo que hacemos es achaflanar los 2 tubos y escariarlos bien, ¿vale? Que no tengan rebabas y que quede un poquito de chaflán. Eso lo vamos a hacer con una lima, ¿vale? Con una lima vamos a limar los extremos de los tubos para que tengan chaflán y para que no haya rebabas. Limpiado los tubos, como digo, y le hemos hecho un poquito de chaflán. Ahora vamos a montar la terraja. La terraja tiene este elemento que es el que mueve y lo vamos a tener que meter, como vamos a tener que enroscar así, colocado el elemento de la terraja, y ahora lo que vamos a hacer es meter esto aquí y al principio enroscamos a mano, pero luego va a haber que enroscar con la llave. Aquí le cambiamos el sentido del apriete para cuando queramos aflojar. Lo normal es dar una vuelta, un poquito más, y luego dar un cuarto de vuelta para atrás para quitar la rebaba, ¿vale? Entonces al principio hay que hacer fuerza hacia aquí para girarlo. Bueno, pues ponemos muy perpendicular esto a la tubería y vamos enroscando poquito a poquito y va a ir enroscando, ¿vale? Si vemos que tenemos que hacer mucha fuerza, lo que hacemos es darle la vuelta a la terraja, ¿vale? Hacia el otro sentido. Pero por ahora no vamos haciendo mucha fuerza. Ay, poquito a poco va comiendo y va haciendo la rosca en la tubería. Ay, como digo, si vemos mucha fuerza, le damos vuelta a la terraja, aquí, y ya tira para el otro sentido, ¿vale? Para quitar la terraja, para quitar la viruta. Volvemos a dar la vuelta a la terraza, volvemos a ir avanzando. Así siempre avanzando, avanzando. Conseguimos. El terreno aquí nos sujeta la tubería por el otro lado. La viruta va roscando. Ay. Como mientras roscamos, sujetamos el tubo haciendo fuerza para el otro lado para que no se nos retuerza el tubo, ¿vale? A pesar de estar ahí metido en el terreno. Bueno, básicamente el proceso es así. Necesito las 2 manos, pero con esta mano sujeto el tubo para que haciendo fuerza hacia allí, y con esta voy hacia allí. Y cada cierto tiempo invierto la carraca para que la viruta se pueda cortar, ¿vale? Porque si no la viruta no te deja avanzar, tienes que hacer demasiada fuerza y podemos aplastar el tubo, ¿vale? Bueno, pues eso, damos vuelta a la carraca para quitar la viruta, le cuesta a veces, y luego volvemos a dar vuelta para seguir avanzando un poquito más. Hay que ir poquito a poco para no retorcer el tubo, y poquito a poco para no dañar, ¿vale? Para no romperlo.
Ahí. Bien. Voy a otro poquito. Ya prácticamente ya va a estar. Vamos un poquito para atrás. Cambiar la carraca. Le damos un poquito para atrás. Y vemos como la rosca está teniendo buen aspecto. Volvemos a cambiar la carraca para ir en el otro sentido. Y vamos enroscando un pelín más, que es lo que falta, un pelín. Deberíamos llegar hasta el tope solo. Y prácticamente le falta una vuelta. Bueno, al final hemos optado por sujetar el tubo para que no se retuerza con un pico loro hacia adelante. ¿Vale? Adelante, adelante, adelante. Vale, intentamos sujetar el tubo. Hay que hacer un poquito de fuerza, pero sin pasarnos, ¿vale? Intentamos con el pico loro no dañar el tubo. Vamos a poner un trapo en el pico loro para que dañe menos el tubo. Vale. Y vemos que le cuesta. Damos vuelta. Aquí atrás. Vale, y vamos así. Yo creo que ya en realizado ya. Podemos quitar, vamos desenroscando y ya tenemos la rosca hecha. Esta ya está hecha. ¿Vale? Así ya la podemos dar por buena. ¿Vale? Podemos probar a enroscar la pieza esta de 1,25 pulgadas y vemos que enrosca bien, no tiene problema. Esta ya queda lista. Quitamos la terraza del alojamiento que tiene y la limpiamos bien, ¿vale? Todos los restos podemos pasar un agua o un trapo, ¿vale? Porque eso no sentido. Ya vamos a poner aquí la llave para que el usuario siga teniendo servicio de agua. Y entonces lo que vamos a hacer es usar el hilo de lotite, ¿vale? Lo ponemos así con el dedo y damos vueltas, ¿vale? En el sentido de apriete de la rosca. Hay que ser generoso en echar el hilo, ¿vale? Echamos y vamos a poner aquí una llave de 1,25 pulgadas. Ponemos, sí, bastante, cortamos y acabamos en el inicio de la rosca, ¿vale? Hay que acabar en el inicio, aquí, ¿vale? Veremos que no tape la tubería. Ay. Pero a mano podemos aguantar, a mano enroscamos así y para enroscar un poquito más lo que hacemos es cogemos una llave aquí, cogemos una llave inglesa y sujetamos el tubo con un pico. Sí, pero el tubo se lo puedes romper con eso. Claro, pues ponemos el tubo, sujetamos el tubo con un pico loro para que no se nos retuerza y apretamos la llave inglesa hasta que tenga una ligera tensión. Vale. Damos una última vuelta y ya está.
Bueno, hemos puesto una llave de 1 pulgada y cuarto y la vamos a cerrar para que en la casa sigan teniendo servicio. Hemos aprovechado para poner un tubo protegiendo el cable eléctrico, ¿vale? Que iba simplemente una manguera por ahí, al lado de la tubería. Sobre todo por si algún ratón o algo muerde el cable. Bueno, vemos cómo nos quedó una vez hemos puesto la llave. Nos va a dar el juego para que quede exacto. Van a ser estos dos recores 3 piezas, ¿vale? Que nos van a jugar un poquito para poder ponerlo. Bueno, comprobamos que la de arriba han dado agua y comprobamos que no fuga. Podemos dar agua y vemos que sale agua, pero no fuga por ningún sitio, ¿vale? Después de poner la válvula, vemos aquí un pequeño goteo y tocamos por aquí y vemos que el tubo nos ha rajado aquí, ¿vale? Eso yo creo que ha sido por apretar con el pico del oro, que hemos hecho mucha fuerza a lo mejor al apretar así el tubo. Mejor es apretarlo, sujetar con el paño y apretar con la mano. Lo que vamos a tener que hacer es cortar por aquí y roscar más hacia arriba. Bueno, hemos cortado el tubo por encima de donde teníamos la grieta, donde estaba rajado, y entonces ahora lo que hacemos es excavamos un poco más para tener suficiente espacio, ¿vale? Para meter la terraja. Volver a hacer lo mismo que antes, pero esta vez abrazaremos el tubo con la mano, ¿vale? Mientras estamos roscando con la terraja, ¿vale? Para que no nos raje el tubo, que es bastante fino este tubo. Tenemos ahí el tubo antes de roscar. Flanado el tubo antes de meter la terraja, y muy importante que ahora la terraja entre perpendicularmente al tubo, ¿vale? Vaya muy perpendicular y que el tubo esté bien limpito por dentro y por fuera. Es con un guante y aquí una mano sujetar otra persona mientras una terraja, otra persona nos va a sujetar aquí el tubo. Ponemos bien la terraja, que no tenga restos de plástico. Y nada, ahora vamos a roscar el tubo. Como digo, muy perpendicular al tubo y poquito a poquito y dando vueltas hacia atrás para quitar la viruta. Hemos tapado la tubería de abajo mientras roscamos la de arriba para que no le entre tierra. Bueno, hemos hecho la rosca ahora y a ver si ahora sí que ya no fuga. Nos quedó aquí un pelín comido el inicio, pero es normal. Hemos roscado bastante y eso. Al principio lo hemos limado mucho para que quedara muy perpendicular. Y parece que ahora ya rosca la llave bastante bien. Bueno, vemos cómo rosca la llave. Vamos a meterla y vemos que da bastantes vueltas, ¿vale? Da bastantes vueltas. Luego, yo creo que con esto va a llegar. Lo que hacemos ahora es limpiar bien con un trapo la rosca, ¿vale? Tanto esta como la de la tuerca. Y la de la llave y echar el hilo del otite. Poner el hilo del otite, somos bastante generosos, ponemos un dedo, enrollamos, empezamos desde el inicio al final y luego volvemos al inicio, ¿vale? Y bastante generosos. Bueno, hemos enroscado la tuerca, ahora le ponemos la maneta que se la quitamos para que girara mejor, ponemos su tuerca, ¿vale? Y ahora vamos a volver a dar agua, a ver si ahora ya no fuga. Bueno. Hemos vuelto a roscar y ahora sí que ya no se ve nada de humedad, ¿vale? La llave está aquí húmeda, pero porque acabamos de abrir para ver que salía agua, pero no se ve humedad por la tubería ni por la llave. Por aquí está todo seco. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Para el cálculo que habíamos hecho nos falla todo, porque habíamos calculado enroscar esto aquí y enroscar esto en el otro lado. Claro, al tener que ir cortando tubo, pues nos hemos quedado sin posibilidad. Poner algo en medio, ¿vale? De todas formas, bueno, por lo menos el baño que estaba fugando, pues ya está sin agua. Bueno, purgamos un poco el aire de la tubería para poder comprobar bien que aquí ya no queda, bueno, aquí está húmedo, pero secamos un poco la llave y buscamos fugas.
Ahora claro que está húmedo porque se ha mojado todo. Bueno, en teoría esta tubería que tenemos no es para roscar, aunque la hemos roscado, ya vemos que tiene un espesor más pequeño. En el otro lado ya la vamos a pegar, ¿vale? Vamos a comprar un accesorio de 40 a rosca, ¿vale? Esta sí que es para roscar, que tiene más espesor. Esta no es para roscar, pero bueno, la hemos roscado porque teníamos que cortar la tubería, cortar el paso de la tubería para poder seguir usando el resto de la casa, y entonces pues nos ha funcionado. Ahora no sabemos si cortar la tubería y pegar para arriba o dejar esa rosca hecha, porque no fuga. Bueno, aquí seguimos. Como sabemos, hemos utilizado esa tubería que es de pegar, no es de roscar, y la hemos roscado porque no nos quedaba otra. Pero la idea es sustituir esa llave, esa unión, por una unión pegada. Vamos a hacer ahora esta llave. De todas formas no fuga, no lleva ya días y no fuga. Es agua que vierte porque aquí hay un manantial subterráneo. Entonces vemos que todo por ahí está mojado también y no tiene que ver con esto. Lo vemos el lateral. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar estas piezas que traemos para situar ahí en medio, ¿no? Esta pieza es una pieza de 40 de pegar a una pulgada y cuarto, perdón, una pulgada y cuarto. Entonces la vamos a pegar y la vamos a situar así. Y luego aquí enroscaremos esta pieza, que esta pieza es una pieza que hemos construido en cobre de 22 a 3 cuartos con racores locos, ¿vale? Estos racores locos son sin uña, con lo cual nos va a permitir meterlos muy bien ahí. Y luego ahí vamos a enroscar este machón de 1 pulgada y cuarto a 3 cuartos para unir esto. Bueno, decir que cuando medimos la distancia entre lo que rosca la llave y el inicio del tubo, e hicimos un pelín más largo para poder cortar el tubo y ajustar. Hubiera sido mucho más sencillo meter, en vez de cobre en medio de esos dos tubos, meter un tubo de polietileno con sus accesorios de compresión, ¿vale? Mediante ovalillos de compresión. Hubiera sido mucho más sencillo porque el polietileno es ligeramente flexible, entonces yo pongo ahí un ovalillo de compresión, pongo ahí otro ovalillo y meto el tubo en medio, recortando el tubo a la medida. Más sencillo. Pero bueno, como teníamos cobre, pues lo hicimos con cobre con soldadura fuerte. Hubiera valido también soldadura blanda. ¿Por qué queremos meter esto? Para poder quitarlo, y dos cosas. Vamos a querer meter esa llave de ahí en una caja, que la caja, una vez quitemos el racor de 3 cuartos y le hagamos un agujero lateral a la caja, va a entrar por ahí. Y otra cosa es que podremos sustituir, cuando sea conveniente, esa llave por un tubo por un accesorio roscado, o sea, en lugar de ir roscada la tubería, la vamos a acabar sustituyendo por pegar, ¿vale? Hemos roscado la tubería porque necesitábamos poder cortar el paso del agua para poder seguir teniendo agua en el resto de la vivienda, ¿vale? Roscado una tubería que no es de roscar, que es de pegar, pero luego cortaremos ahí y la pegaremos. Lo primero que hacemos es cortar el trozo de tubo que vamos a pegar, lo vamos a cortar perpendicularmente, ¿vale? Un poco mejor. Y luego lo limpiaremos, ¿vale? Lo limpiaremos primero con un trapo o con papel y luego con el limpiador de tubería de PVC. Corte perpendicular lo hacemos con sierra, ¿vale? Igual. Bueno, una vez hemos cortado la tubería lo más perpendicularmente posible, con una lima vamos a escariar para que no nos quede rebabas ni por dentro ni por fuera del tubo, ¿vale? Con el dedo limpiamos la tubería, ¿vale? Para que no queden esas rebabas, y limpiamos la superficie de la tubería, ¿vale? Ahora vamos a presentar lo que vamos a pegar. Esto va a ir aquí, llegando al tope, ¿vale? Va a ir así. Y pondremos un racor loco y pondremos la pieza esta. El juego
el juego, esto va a ir pegado a tope y el juego lo intentaremos hacer con esta pieza. Esta pieza la enroscaremos más o menos en función de la necesidad que tengamos de espacio, ¿vale? Y el racor loco, el tubo de cobre con racores locos, lo meteremos en medio, ¿vale? Entonces tendrá que enroscarse un poquito más, pero parece que todo cuadra de las medidas adecuadas. La llave la colocaremos recta, ¿vale? Y parece que todo va a ir bien. Como digo, primero pegaremos esto y luego iremos enroscando esto hasta que justo nos queda el tubo de cobre con racores locos de la medida. Y luego meteremos por último los racores locos que son sin uña y llevan junta ancha tanto aquí como en el otro lado. Ahora enroscamos esto, a ver si nos permite, porque si no tendremos que cortar un poquito más el tubo de cobre. Que parece que va a ser lo que vamos a tener que hacer, cortar 1 centímetro, que es lo que le falta, 1 centímetro. Vemos aquí el racor loco encaja ahí y aquí le falta en torno a esta, ahí abajo encaja y aquí le falta en torno a 1, 2, 3, 4 filetes de rosca, que más o menos es 1 centímetro. Vamos entonces a cortar un trocito así en la tubería. Intentamos ser lo más rectos posibles. Hemos hecho el corte lo más recto posible y volvemos a hacer la presentación. Como digo, volvemos a poner aquí esto que tiene que llegar hasta el tope. Luego cuando lo vayamos a pegar le haremos una marca para saber que llegó al tope. Ahí, eso ahí. Luego el accesorio ahí y vamos a ver ahora. Bien, ahora con las juntas, ahora está perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es pintamos una marca en el tubo con rotulador, si tenemos permanente, para saber hasta dónde tiene que entrar. En este caso nosotros pintamos con boli la marca que nos indica hasta dónde va a entrar. Quitamos el tubo, ahí vemos la marca, ¿vale? Y ahora tenemos que limpiarlo bien y echarle el líquido limpiador de PVC. Primero mojamos un poquito en agua un papelito y lo limpiamos bien. Y una vez lo tenemos bien limpito, pues sin escarias, pasamos el dedo que esté liso, ¿vale? Y ahora cogemos un poquito de papel, echamos un poquito de limpiador para tubería de PVC. El limpiador lo vamos a tener que pasar tanto en el macho como en la hembra, que es el accesorio, ¿vale? Cogemos un poquito de limpiador y una vez tenemos esto mojado, le damos al tubo, ¿vale? Volvemos a escribir la marca y la vemos, pero se ve un poco mal, la volvemos a pasar por encima. El limpiador nos la llevó y ahora limpiamos el accesorio, que quede bien limpio, que lo hemos unido aquí a una llave, es de PVC, pero lo hemos unido a una llave de latón de 1,25 pulgadas, porque prefieren una llave más baja que la que pusimos alta. Aquella alta, como digo, va roscada la tubería, pero lo vamos a acabar sustituyendo por una unión similar a esta. Una vez tenemos limpios tanto accesorio como tubo, pues lo que hacemos es aplicar el pegamento. Dejamos un poquito de tiempo para que sequen y aplicamos el pegamento tanto en el accesorio como en la tubería. Cogemos el pegamento, que lo hemos revuelto así un poco, ¿vale? Y se lo damos tanto al accesorio como a la tubería, que bien la tubería, y lo mismo para el accesorio, ¿vale? Que nos moje así. Así. Bueno, una vez lo tenemos que poner la llave muy recta porque la unión tiene que ser longitudinal, no se puede girar. Entonces la ponemos muy recta para que nos coincida muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí, ¿vale? Que nos coincida lo más recta posible, ¿vale? Ahí.
Ahí queda, ahí queda, ahí queda. Se suele pasar un trapo ahora para limpiar el exceso de pegamento, ¿vale? Sobre todo por estética, ¿vale? Por estética de la unión. Pues se le suele hacer así y así. Ahí tenemos la unión realizada. Pues ahora lo siguiente que hacemos es roscar este machón reducido de 1,25 pulgadas a 3/4, porque este es el que nos va a permitir, vamos a intentar que justo nos permita meter esto con sus dos juntas anchas, ¿vale? Y para desenroscar es bueno que sujetemos la llave mientras desenroscamos para que no se retuerza el tubo. Siempre aflojamos y apretamos con 2 llaves, ¿vale? Aquí solo fue empujar, fue pegar, pero cuando desenrosquemos, salvo que sea muy fácil, que por ejemplo ahora ya va a mano, ¿no? Pero si no, sujetamos con una mano la llave y con la otra desenroscamos. Y lo mismo para apretar, ¿vale? Bueno, pues ahora le ponemos el hilo de otite, ¿vale? El hilo de otite en este caso, bueno, no, que aunque no sea de otite, vale igual. Lo ponemos alrededor de la unión. El otro lado no va a llevar teflón ni nada porque va a llevar junta. Cuando lleva junta nos lleva teflón. Sujetamos así con un dedito y vamos enroscando desde el inicio al final. Una vez llegamos al final, volvemos enroscando hacia el inicio para acabar más o menos en el inicio. Hay que ser generosos con el teflón o el hilo de otite o lo que uséis, ¿vale? Que la apriete cueste, ¿vale? Cueste no una barbaridad, pero que quede tensión, ¿vale? Tiene que haber una tensión ahí en el apriete. Vemos aquí que hemos acabado en el inicio, porque es recomendable que ahora al enroscar se muerda el inicio para que no lo corra para atrás, ¿vale? Si muerde el inicio tal, y es en el sentido de que se apriete el teflón o el hilo de otite en este caso cuando enrosquemos. Luego ya lo hemos puesto, ahora lo enroscamos ahí un poquito, ¿vale? He permitido enroscarlo un poquito a mano, una vuelta o así, y ahora ya necesitamos llave. Para enroscarlo tenemos que sujetar con 2 llaves, una aquí y la otra aquí, ¿vale? Haciendo contrallave para que no retorcer los tubos. Y tenemos que ir enroscando, viendo justo el momento que nos cabe esto, ¿vale? Que nos cabe esto, ¿vale? Esto y las 2 juntas que tenemos. Las 2 juntas que tenemos son estas. Junta ancha para recor sin uña, ¿vale? De 3/4. En otro caso, como no tenemos 2 llaves ingleses tan grandes ni llave fija, pues vamos a sujetar con la llave con el pico loro y vamos a apretar con esta llave. Estamos en la llave, no en el tubo, porque ya vimos que el tubo raja si sujetamos en él. Vemos que prácticamente ya está, si lo hacemos encajar. Ahí, vemos que prácticamente ya está. Tienen que caber las juntas, con lo cual le daremos un pelín más de apriete, pero prácticamente ya tenemos la unión, ¿vale? Lo que haremos primero será poner este lado, le damos una vuelta más y ahora ponemos este lado con su junta y el último lado que meteremos será el de arriba. Hemos apretado un pelín más, ya quedó yo creo suficientemente tenso. Y ahora ponemos aquí limpita, esta superficie limpia y esta superficie limpia, ponemos aquí la junta plana contra el machón. Vale, metemos ahí y vemos a ver cuándo nos cabe la junta en el otro lado. Ahí está ya apretadito a mano. Luego le daremos un apretoncito con 2 llaves, suavecito, ¿vale? Sin pasarse porque es una junta, la podemos romper.
Y ahora, como digo, vamos probando en el otro lado a ver cuándo podemos meter la junta. Tenemos aquí la junta y a lo mejor ahora ya nos entra, no nos entra por un pelín, por un poquitín de nada no nos entra esto, ¿vale? Con lo cual, así, vamos a ver si somos capaces de poner la junta ahí, pues ya queda listo. A ver, intentaremos, si no le damos un poquito de apriete a este machón hasta que conseguimos meter justito, que no quede mucha holgura, la junta y el recorloco. Quedar aproximadamente una vuelta completa para que nos quede así, un jueguito muy pequeñito, para que podamos meter justita la junta y enroscar, ¿vale? Entonces la presentamos que quede bien en su sitio la junta, ¿vale? La ponemos uno frente al otro y enroscamos el recorloco. Que incluso le hemos dado otra vuelta más para que nos entre un poco más, porque mordía la junta, entonces no encajaba bien en el machón, ¿vale? Entonces ahora ya sí tiene mucho mejor pinta y ya podemos enroscar aquí el recorloco, ¿vale? Lo encajamos bien y lo apretamos, como digo, con dos llaves, una aquí y otra aquí, sin pasarnos de apriete, ¿vale? Que es una junta, tiene que quedar firme pero sin pasarse. Vamos apretando el recorloco con dos llaves, ¿vale? Que quede tenso pero sin pasarse. Entonces apretamos ese, revisamos porque a veces al apretar uno se afloja el del otro lado, lo revisamos por si acaso y luego eso, no apretamos demasiado fuerte porque luego si hace falta, cuando metamos agua y vemos que fuga el recorloco, le damos un apretoncito más. Bueno, pues está listo lo que queríamos montar. Hemos montado en medio la distancia esta que habíamos visto, que eran 36, pues hemos montado 37 para poder hacer un juego, o sea, para poder apretar. Incluso podíamos haber apretado más estas tuercas intermedias, por sí solo con esa no nos llegaba jugando, o incluso podíamos haber cortado más el tubo en caso de ser necesario, porque era un pelín más largo. ¿Vale? Lo que hemos metido en medio, pues esto es sabíamos que teníamos aquí una llave de 1,25 pulgadas, un machón reducido de 1,25 pulgadas a 3/4, hemos metido tubería de 22 que llega de sobra para el baño que tenemos abajo, no hace falta 40. Luego un machón reducido de 3/4 a 1,25 pulgadas y otra llave de 1,25 pulgadas y luego hay eso que es un accesorio de PVC que va pegado a la tubería de 40 y bueno, a la tubería en este caso de 1,25 pulgadas, pero vale el accesorio de 40 y por el otro lado rosca de 1,25 pulgadas. Bien, el pegamento necesita 24 horas para secarse, ¿vale? Con lo cual antes de 24 horas no manipularemos esta llave. Dentro de 24 horas abriremos la llave y veremos si todo fuga o hay que dar algún apretoncito más. Bien, si todo fuera correcto, lo siguiente que queremos hacer en esta instalación es sustituir esa rosca que está ahí, el PVC roscado, por un accesorio pegado como ese, ¿vale? Porque la pared es muy delgadita y está muy debilitada. Y lo siguiente que queremos hacer es que eso lo haremos quitando este trozo de tubo de cobre, quitándolo y sustituyendo eso y jugando con el machón reducido. Y lo siguiente que queremos hacer es quitar otra vez esto y meter esto dentro de una caja, ¿vale? Una caja en la que le haremos un agujero lateral y meteremos así la llave para que quede protegida la llave. Tenemos pensado hacerlo en más partes de este vídeo. Este vídeo lo acabamos aquí para que se vea un poco cómo hicimos, pero luego en las siguientes partes sustituiremos ahí el roscado y en otro y meteremos la caja. Necesita 24 horas antes de ser sometida a una presión como la que va a tener en el suministro de agua. Bueno, decir que cuando medimos la distancia entre lo que rosca la llave y el inicio del tubo, y hicimos un pelín más largo para poder cortar el tubo y ajustar. Bueno, pues ahora que lleva ya más de 24 horas, esa agua no es de aquí, es que
que lloviendo bastante estos días, pero bueno, abrimos aquí, abrimos la llave, vemos que ahí fuga el recorloco, hay que apretar un poquito aquí, solo fuga ahí, bueno, tenemos que apretar un poquito más ese recorloco. Hemos apretado un poquito más el recorloco con 2 llaves inglesas y volvemos a probar a abrir aquí. El montaje que finalmente nos quedó, no fuga. Ahora ya varias cosas. Aquí tuvimos que cambiar la junta plana, porque estaba mal colocada y se había mordido la junta, entonces no iba bien. Eso lo primero. Y segundo, que para apretar este recorloco aquí tuvimos que sujetar aquí y también sujetar aquí, porque al apretar aquí se nos aflojaba aquí y entonces no conseguíamos apretar entre este y este. Entonces sujetamos aquí y apretamos este recorloco. Entonces ahora pues simplemente verificamos bien que no fugue y anularemos esa llave y nos quedaremos solo con esta. Como digo, creo que hubiera sido más sencillo si lo hubiéramos hecho todo en polietileno, esta zona del medio, ¿vale? Si esta zona del medio lo hubiéramos hecho en polietileno, todo hubiera sido bastante más sencillo. Pero bueno, una buena experiencia. ¿Vale? Todavía queda restos de agua, pero no fuga, no parece que haya ninguna fuga. Lo cercioraremos bien y bueno, el siguiente paso, como digo, será sustituir esa rosca por una pegada como esa. Bueno, para anular esta rosca, esta llave, simplemente le quitamos la maneta. Lo que queremos dejar está siempre abierta. Esa ya queda siempre abierta y la que va a funcionar va a ser esa de arriba, abajo. Nos queda un pelín torcida, pero bueno, es más cómoda porque el terreno está también así un poquito inclinado. Bueno, pues así como queda finalmente, ¿vale? Nos quedó ahí un poco torcida esa, pero como está anulada nos da igual. Y esta pues quedó bien, ¿vale? Mucho más sencillo hubiera sido haber metido ese tramo en polietileno.